Y antes de comenzar las ponencias vamos a saber un poquito más de qué va a tratar estas jornadas de la mano de River Agro y también Cereales Fiel. Me encuentro con Nacho Prieto, muy buenas. Buenos días. Cuéntanos un poquito cómo van a ser esta jornada, ¿no? Ya es el segundo año en el que tú también, de hecho, eres partícipe de ellas. Sí. Cuéntanos un poquito, sobre todo, la historia de dónde nace también, yo creo que el comunicar, ¿no? Y el compartir con todos temas concretos de actualidad. Pues desde River Agro y Cereales Fiel entendemos que transmitir el conocimiento que como técnicos tenemos es una parte fundamental de nuestro trabajo y de nuestro ser. Entonces, todo ese conocimiento que vamos acumulando durante el año, de novedades normativas, de productos, de problemas que puedan ir surgiendo, que también nos plantean los agricultores y nosotros pues vamos descubriendo y vamos aprendiendo, pues por lo menos una vez al año intentar compartirlo con los agricultores de aquí de nuestra zona para que puedan de alguna forma solucionar cuestiones o problemas que también les puedan surgir a ellos, ¿no? Y que estén un poquito al día de todas esas cosas que van surgiendo de cambios en la normativa o soluciones nuevas que van saliendo y que a lo mejor de otra forma pues les sería difícil enterarse, ¿no? Pues bueno, también hacer esa labor de difusión, ¿no? Eso es. Ejemplo de ello, la PAC del año pasado, ¿no? Donde fue encaminada, que yo creo que estaba todo el mundo esperando a que alguien, ¿no?, les diera explicaciones. Sí, lo de la PAC del año pasado, a ver, también fue el momento ideal, ¿no? Porque la charla la dimos más o menos en esta época, también como este año, en un momento de plena sementera, que no se sabía cómo había que aplicar la PAC, pues bueno, nosotros nos la estudiamos de alguna forma, intentamos compartir, por lo menos poner un poquito de luz en tanta incertidumbre. Eso es, en tanta incertidumbre. Y eso es lo que intentaremos hacer también este año. En esta ocasión, diferentes ponencias. Cuéntanos, van a ser dos, cada una de ellas, ¿a qué van a ir enfocadas? Sí, este año hemos decidido dividirlo en dos partes. Por una parte hablaré yo, un poco en la línea de lo del año pasado, pero este año, ya como la PAC está más implantada, pues bueno, hemos decidido que el tema más candente es el cuaderno de campo digital, que hay muchas dudas al respecto, nosotros también las hemos tenido, lógicamente, pues intentar poner un poquito de luz, como decía, a todo esto, cómo se va a aplicar lo del cuaderno de campo digital y bueno, pues que de alguna forma tranquilizar a los agricultores y también exponerles un poco la problemática que puede haber y cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de una normativa que llega ya este año que viene. Dentro de este cuaderno de campo, ¿cuáles van a ser los principales objetivos o preguntas que quieres resolver? Pues lo primero, ¿cómo se accede? Porque digitalización, ¿no? Parece una cosa muy evidente, pero hay que saber cómo se accede y qué requisitos se tienen para poder entrar, que igual no todas las personas están preparadas para ello. Bueno, para eso estamos en River Agro también, para echar una mano. Y después, pues ir viendo un poco cómo se maneja la aplicación también, que es una cosa tampoco es muy complicada, pero hay que ponerse a ello. Entonces, ¿cómo se accede? ¿Cómo se maneja? ¿Y qué requisitos tienen que tener en cuenta de papeles, cosas que tienen que anotar, plazos, que al final es donde está la complicación de todo esto? Pero bueno, intentar aclarar en la medida de lo que podamos todos esos puntos. Una vez hecha esta primera parte, ya nos metemos con cosas más específicas, quizás también. Sí, vamos a contar con el delegado comercial de Bayer para esta zona, con León, que nos va a hablar de las soluciones que aporta Bayer para esta campaña del cereal. Bayer es una casa con una amplia presencia en España, muy sólida, y que tiene unas soluciones muy completas para el cereal. Entonces nos las va a contar y ver un poco pues en detalle cómo se puede acceder a todo ello. De esta manera también, bueno, estamos viendo llegar a un montón de gente, ¿no? ¿Creéis qué objetivos lleváis al final de esta jornada? El poder resolver dudas, ¿no?, a tanta gente a la vez, quizás también, que al final muchas dudas son las mismas, ¿no? Sí. Por ejemplo, el cuaderno de campo son las mismas, pero atendéis a tanta gente, ¿no?, que de esta manera va a ser igual más fácil, ¿no? Exactamente, al final suele ocurrir que las dudas que tiene un agricultor las comparten muchos. Entonces, pues creemos que una jornada como la de hoy, que contamos con 100 y pico agricultores, pues también es una cuestión de simplicidad, eso,
muchos agricultores van a compartir las mismas dudas y entre sí también se pueden enriquecer, hablar entre los propios agricultores. Creemos que estas jornadas de reunión, de encuentro, son un punto importante de la actividad divulgadora, sobre todo. ¿Vais a dejar también un espacio para sus dudas, para poner en común ciertos aspectos? Sí, por supuesto. Después, al final de cada intervención, quien quiera puede plantear sus dudas. Intentaremos resolverlas en la medida de lo que podamos, porque también hay cosas que, sobre todo con el tema del cuaderno de campo digital, todavía no están del todo claras. Entonces, pues bueno, intentaremos, quien quiera preguntar, para eso estamos. Pues Nacho, muchísimas gracias. Nosotros ahora también disfrutaremos en breves de vuestras ponencias, de la jornada que habéis celebrado en el día de hoy. Y bueno, esperemos vernos dentro de poco continuando con la actualidad del campo puesta al día. Por supuesto, muchas gracias. Y ahora me encuentro con León, como nos ha dicho Nacho, delegado de Bayer en esta zona. Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, León, cuéntanos un poquito en la jornada de hoy, en tu caso, en tu ponencia de la mano de Bayer, ¿qué temas vais a tratar? Bueno, nosotros hoy vamos a intentar exponer a todos los agricultores con los que estamos y con Riberagro, ¿no?, que es un poco el que nos ha preparado, organizado la jornada, es decirlo primero al agricultor. Nosotros, Bayer, ahora mismo estamos pasando de vender productos a vender soluciones. Somos una empresa de investigación y desarrollo en agricultura, en otros sectores también, en otros segmentos, pero principalmente en agricultura. Y nosotros, ¿qué soluciones tenemos? Por un lado, nosotros integramos la solución de protección de cultivos, semillas en ciertos cultivos como es maíz, colza, y también las soluciones digitales. Nosotros, es una empresa innovadora en el tema de soluciones digitales. Tenemos nuestro FieldView, que es la que va a acompañar al agricultor a optimizar los gastos en los cultivos, y después con las soluciones fitosanitarias de protección de cultivos, pues bueno, en función del cultivo. Hoy concretamente vamos a hablar del cereal, donde vamos a exponer pues nuestras soluciones en el cereal, principalmente una novedad que lanzamos este año, como es el Incelo, un producto para el control de gramíneas y algunas hojas anchas, y también nuestra solución en pre-emergencia o post-emergencia de Liberator Pack. Y esos son principalmente las soluciones, digamos, de protección. Todo ello, como decíamos, acompañado con la parte digital, FieldView, y después también presentarles unas promociones que tenemos, ¿no? Nosotros hacemos una serie de campañas de creación de demanda dirigidas al agricultor, donde premiamos también pues el uso de las soluciones y bueno, y una serie de programas que tenemos encaminados sobre todo eso, ayudar a que el agricultor pues utilice de la mejor manera posible, donde trate o pueda con la parte digital tratar metro a metro, o tanto optimizar los gastos con abonos, aunque nosotros no tenemos, pero que también puedan tratar con abonos en esa zona y optimizar el gasto. Todo un abanico de servicios, ¿no?, que dais. También en estas jornadas os va a permitir, entiendo, tener este feedback, ¿no?, con el cliente en cierta medida, con el profesional agrícola. Muchas dudas son las que surgen en esta nueva era, ¿no?, como has dicho, digital. Hay mucha gente que todavía está cogiendo esa nueva rutina.
¿Estas jornadas os permiten acercaros al cliente? Sí, por supuesto. Nosotros esa es la intención. Nuestro cliente es el agricultor. Al final, nuestro consumidor es el agricultor, es al que le tenemos que transmitir cuáles son nuestras soluciones, cómo poder ayudarle. Para ello sí que es verdad, nuestro distribuidor nos ayuda, nuestro socio, para poder llegar y estar mucho más cerca. Bayer por sí no puede llegar, ¿no? Pero con el distribuidor siempre llegaremos a él, es nuestro socio, hablaremos con él, captaremos cuáles son sus necesidades, que es en lo que, como tú decías, estamos interesados, ¿no? Al final nosotros tenemos que dar la solución a las necesidades que tiene el agricultor, y la nueva etapa de la digitalización es algo que está ahí presente. Hoy hablaremos en el cuaderno digital, hablaremos de cosas de estas que lo presentará el equipo de Riberagro. Nosotros vamos a aportar soluciones digitales, somos agente digitalizador, la empresa, con lo cual también el agricultor podrá acogerse a las ayudas que correspondan si ellos deciden por ahí, y sin digitalización va a ser difícil el futuro del profesional. Adaptarnos, ¿no?, a los nuevos tiempos en todos los sectores. Así es, así es. Pues León, muchísimas gracias. Por indicación de nuestra community manager que tenemos aquí en primera plana, os invito a que, si tenéis redes sociales, pues nos sigáis a Cereales Fiel y Riberagro, ¿vale? Muy bien, pues vamos a comenzar con la parte de... ya la pongo como yo. Vamos a comenzar con la parte del cuaderno de campo digital. A ver si engancha. Muy bien. Muy bien, pues como os decía ahora al principio, vamos a hablar sobre el cuaderno de campo digital. Intentar poner un poco de luz a este tema que nos asusta un poco a todos, como os decía. Bueno. ¿De qué os voy a hablar? Pues lo primero, una introducción para saber de dónde viene esto del cuaderno de campo digital y el por qué a partir de ahora tiene que ser digital y no en papel como era hasta ahora. Cuestiones que hay que tener en cuenta para hacerle, que hasta ahora, pues bueno, también había que tener en cuenta, pero teníamos un poquito más de teníamos más posibilidades de solucionar, digamos. ¿Cómo se accede al cuaderno de campo digital? ¿Cómo se hace la actualización de parcelas? Que esto va a ser un punto que nos implica un cambio de mentalidad bastante grande de cómo se estaba haciendo hasta ahora. ¿Cómo se meten los datos? Más o menos, porque todavía faltan cosas de que implemente la Junta. ¿Qué fechas y qué plazos hay que tener en cuenta con esto del cuaderno de campo digital? ¿Y qué servicios os aportamos desde Riberagro para intentar minimizar de alguna forma posible este choque que tenemos con esta transición? Bueno, lo primero de todo es el cuaderno de campo, el cuaderno de explotación. El cuaderno de explotación ya estamos acostumbrados a lo que es, porque ya en el Real Decreto 1311/2012 de uso sostenible de fitosanitarios ya imponía su obligatoriedad. El cuaderno de campo digital no es más que una evolución de ese cuaderno de campo en papel. En realidad es lo mismo, pero digitalizado. Es la esencia. En el cuaderno en papel, que se estableció como obligatorio en el 2012 para la mayoría de explotaciones, ya se consideraban una serie de puntos que eran obligatorio meter. Pues el tema de la maquinaria agrícola, el tema de los tratamientos, que cuadrase todo con los registros, evidentemente, la cosecha comercializada, la semilla tratada, Todo esto no cambia. Lo único que en vez de hacerlo en un papel o en un Excel, en el ordenador, como lo solíamos hacer, hay que hacerlo a través de una plataforma oficial de la Junta de Castilla y León, en el caso de Castilla y León, porque cada comunidad autónoma tiene la suya.
Lo del cuaderno digital lo establece la normativa de la PAC para este periodo. Quiere decir que ya a partir de ahora va a ser obligatorio, no es que solo sea para esta PAC, porque las cosas de normativa llegan para quedarse. Y se establece en el marco del SIEX, del Sistema de Información Centralizada Digital. Son una serie de bases de datos centralizadas e interconectadas, bases de datos que hasta a día de hoy ya existían, el tema del ROMA, el Regacil, el registro vitícola, tal, pero ahora lo que pretenden es conectarlas todas. Y el punto de unión es el cuaderno digital, es uno de los puntos de unión. Bueno, esta es una diapositiva, ya la puse el año pasado cuando os contaba el tema de la PAC, pues un poco para explicar pues, en qué consiste esto del SIEX. Pues eso, tenemos, cada comunidad autónoma tiene un registro de explotaciones, el REGA. Tiene un registro vitícola. Después está el ROMA, el de maquinaria, tal. Pues todo eso se interconecta a nivel autonómico y después a nivel estatal. Porque al final esto lo hacen para, de alguna forma, estandarizar todos los datos que hay sobre las explotaciones y sacar estadísticas. Esa es la justificación que hace el Ministerio y la Unión Europea. Como os decía, la fuente de datos del cuaderno digital son 3 bases de datos. 3 bases de datos que ya existen a día de hoy. El registro de explotaciones, el REGA, donde está, digamos, el listado de parcelas de la explotación, es de donde toma los datos la PAC, para que nos entendamos. El registro vitícola y el registro de maquinaria. Entonces, todas esas bases de datos se interconectan en el cuaderno digital a nivel de cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma es independiente. Es independiente. Y en el caso de Castilla y León, más, porque la aplicación de Castilla y León es distinta al del resto de las comunidades. Digamos que a nivel de España hay una aplicación centralizada que provee el Ministerio, que proporciona el Ministerio, y que tienen la mayoría de las comunidades. Y después estamos Castilla y León, el País Vasco y Cataluña, que esas 3 comunidades tenemos cada una otra aplicación distinta a la del Ministerio, porque así lo han querido, porque así lo quisieron en su momento. No quiere decir que sea peor o mejor, sino simplemente que es distinta a las demás. Y lo que implica que a día de hoy también va un poquito más retrasada, porque hay cosas que a día de hoy todavía no se pueden acceder del cuaderno digital, que luego las veremos. Bueno, ahora cuestiones que hay que tener en cuenta. Estas son cosas que a día de hoy con el cuaderno en papel también hay que tener en cuenta. Y que cuando hacemos algún cuaderno o cuando hay una inspección suelen salir un poquito a flote. Lo primero, los fitosanitarios, pues es que hay que conservar los albaranes o facturas, como hasta ahora. De los abonos, lo mismo, porque encima ahora con el nuevo cuaderno, los abonos en la mayor parte de las situaciones hay que apuntarlos como si fuese, entre comillas, un fitosanitario. En el apartado del cuaderno que pone abonado, va a haber que hacer la aplicación de abonos como hacíamos con los fitosanitarios, que hasta ahora no lo hacíamos. Eso sí que es un cambio importante. El tema de las semillas. El tema de las semillas, este siempre es problemático. De las semillas, si es R1, R2 o un híbrido de girasol, de maíz, de colza, hay que guardar los albaranes o facturas. Cualquiera de las dos cosas vale. Y si es semilla propia, hay que guardar sí o sí los albaranes de selección y la factura de selección. Porque la factura de la selección no vienen todos los datos que ponen en el albarán. Porque necesitamos los kilogramos limpios de semilla y la variedad. Tiene que ponerla en el albarán, si no, no vale. Si no, no vale. Y de lo que es semilla certificada, nos he dicho, hay que guardar las etiquetas, obligatoriamente. Nos estamos encontrando ya inspecciones. Esto también depende de la provincia. Hay provincias en las que lo piden más, no lo piden, pero en teoría es obligatorio guardar las etiquetas azules o rojas que vienen con los sacos o con las sacas de semilla. Es obligatorio guardarlas. De la cosecha, pues los albaranes o facturas. Y de la maquinaria hay que tener en cuenta que hay que tener, evidentemente, la ficha técnica, el ROMA, y tiene que estar en vigor la ITV y la ITAF. Porque a veces, pues bueno, oye, ¿sabes? Yo creo que a todos nos ha ocurrido a veces, incluso con el coche nuestro, que decimos, ¡ay, que se nos pasa la ITV! Pues que en maquinaria que es arrastrada no solo es la ITV, sino que también es la ITAF, en un carro de un pulverizador, una cosa así, que sea... Si es suspendido solo es la ITV, la ITAF, pero si es arrastrado son las dos cosas, la ITV y la ITAF, que son distintas. Y tiene que estar en vigor, porque como hagamos una aplicación en el cuadro del campo con una máquina que tenga caducada la ITAF, multa. Eso es así.
Y son fechas que se nos pueden ir muy fácilmente, que nos despistamos, porque tampoco estamos todos los días tocando esos papeles. De la semilla, como os decía antes, la semilla, esto lo dice la normativa ya desde hace muchos años. Lo que pasa es que ha habido bastante manga ancha por parte de la administración a la hora de inspeccionarlo, pero cada vez menos. La semilla solo puede proceder de dos sitios. La semilla que se usa en la explotación, o bien que sea comprada certificada, R1, R2 o un híbrido, en cuyo caso, como os decía, hay que guardar las etiquetas, sí o sí, y las facturas y albaranes y todo eso hay que guardarlo. O semilla propia de la explotación, propia. No valen intercambios con agricultores, ni siquiera con tu hermano. No vale, tiene que ser de la propia explotación, porque no hay forma de justificar los intercambios, que es una cosa que se ha venido haciendo por toda la vida. Pues la normativa lo deja, pero ya desde hace muchos años. Lo que pasa es que hasta ahora no se estaban metiendo con ello. Y si es una variedad protegida, que hoy en día son la inmensa mayoría, es decir, que tiene royalty, hay que justificar el pago del royalty. También esto depende de la inspección. Hay inspecciones que se meten más con ello, hay inspecciones que menos. Pero se pueden meter. De hecho, aquí en Castilla y León ya ha habido algún año algún susto gordo. Susto gordo de declarar una variedad que no pagaba royalty. En cualquier momento pueden hacer una inspección de la semilla de la planta, hacen un análisis genético y saben exactamente qué variedad es. Y si es una variedad con royalty y no se ha pagado el royalty, multa. ¿Cómo se justifica el pago del royalty? Mediante dos vías. O bien, en algunos centros de selección viene la factura. Son 14 euros tonelada, para que lo tengamos en mente. Por lo menos ya desde hace unos años es así. 14 euros tonelada, masiva. Y eso a veces viene, en algunos centros de selección, viene en la factura. Pone, en cada centro de selección, en cada factura lo puede venir de una forma. Royalty semilla, trigo, no sé qué, trigo filón, por ejemplo. O bien que os mande la factura directamente GESLIVE, que también hay casos. Eso depende del centro de selección, el convenio que tenga. Os puede mandar GESLIVE directamente a la factura. Pero eso lo tenéis que tener, porque si os hacen inspección, os lo pueden pedir. Os lo pueden pedir. Vale. Después el tema de los abonos, que también es una cosa que cambia ahora con esta nueva normativa de la PAC. Hay en muchos casos en los que hay que apuntar los abonos obligatoriamente en el cuaderno de campo. Y si tienes parcelas en zona vulnerable, hay que hacer el plan de abonado, sí o sí. Se puede hacer a través de la propia aplicación del cuaderno de campo, tiene un apartado. Y hay que hacerlo antes de comprar el abono. ¿Por qué? Lo ideal sería hacerlo al principio de la campaña, cuando estás sembrando. Por un motivo muy sencillo, porque esto es como los fitosanitarios. Tú si has comprado unos determinados litros de herbicida, tienes que tener esas hectáreas para justificarlo. Si no, en algún sitio tiene que estar, porque no puedes echar más dosis de la que te permiten. Pues esto digamos que es lo mismo. Calculas el plan de abonado, sabes los kilos de nitrógeno que puedes echar y no puedes echar más. Entonces, si primero compras el abono o te pones a echar antes de hacer el plan de abonado, es posible que no puedas justificar después, que sea un problema justificar ese abono en el cuaderno del campo. Esto hay que tenerlo en cuenta por lo menos para saber en los casos de zonas vulnerables. Estoy hablando que no, aquí en la ribera hay mucho, pero no todos los pueblos son zona vulnerable. Pues hay que calcularlo antes, para saber el máximo que se puede echar, porque al final es como si fuese un fitosanitario. Y esto sí que es un problema de cambio de mentalidad que no estamos acostumbrados a ello. Bueno, la cosecha, como hasta ahora. Si has entregado la cosecha pero no la has facturado, pues tener los albaranes de la cosecha, por lo menos un listado. Si ya la has facturado, las facturas. Y si lo tienes en la nave, hay que ubicarlo. Hay que saber lo que tienes en la nave, lo que has cosechado, porque hay que ponerlo en el cuaderno de campo. Esté facturado, esté entregado pero no facturado, o lo tengas en la nave. Hay que saber lo que se ha cosechado. Y de la maquinaria, como decía antes, no se puede usar maquinaria sin ITV o ITAF. Que normalmente no es por gusto, sino porque se nos escapa o lo que sea, pero es fuente de problemas y de multas cuando hay inspecciones. Vale. ¿Cómo se accede al cuaderno de campo? Esto es otra cosa que puede levantar un poco ampollas. Sí o sí hay que tener certificado electrónico, no se puede acceder de otra forma.
Como profesionales, estamos obligados a relacionarnos con la administración por vía electrónica. En muchos casos lo hacen las gestorías, que es lo que, por simplicidad. Entonces la gestoría probablemente ya tenga el certificado electrónico vuestro. Si queréis acceder desde casa, tiene que ser con ese certificado y a través de esa página web. Y ahí, en esa página web es donde está centralizado todo, todos los trámites con la administración, por parte de la parte de agricultura y ganadería. Igual algunos ya la conocéis porque habéis tenido que hacer algún papel o algún trámite ahí. Pero bueno, como titulares de la explotación hay que acceder ahí y hay que acceder con el certificado del titular de la explotación, ¿vale? O sea, no puede acceder no se puede acceder con otro certificado. También podéis delegar la realización del cuaderno. También no tenéis por qué hacerlo vosotros. Si no lo queréis hacer vosotros, para eso estamos, entre otras cosas, Riberagro. Con el código ZIP de acceso a la PAC, como veníamos hasta ahora descargándonos el cuaderno de campo, os lo podemos hacer. Podemos acceder sin ningún problema, nos tenéis que firmar una autorización, nos dais el código ZIP y nos podemos encargar de cumplimentarlo entero. O sea, eso no hay ningún problema. Igual lo veis un poco pequeño, pero es que si lo hiciese más grande, pues se perdían cosas de... esta es la pantalla por la que se accede al cuaderno de campo. Es un listado de trámites que se pueden hacer con la administración y hay uno que es Cuaderno Digital de Explotación Agrícola de Castilla y León y otro que es el Registro de Explotaciones Agrarias. Ahora os explico por qué es importante ese apartado. Actualización de parcelas. Este es el punto que creo que va a causar más cambio de mentalidad. El registro de parcelas hasta ahora estamos acostumbrados a que se hace con la PAC. Cuando hacéis la declaración de la PAC es cuando se actualizan las parcelas del REGA. Es cuando decís, pues en esta parcela he sembrado trigo, esta va de barbecho, esta va de girasol. Es cuando se hace el cambio. Problema, que eso se hace, pues... febrero, marzo, abril, mayo, pero la campaña empieza en septiembre. Entonces, la Junta va a crear, que todavía no está disponible para acceso, y eso es un problema por el que a día de hoy no podemos hacer el cuaderno de campo de esta campaña, va a crear una aplicación que se va a acceder a través de esta pantalla que hemos visto antes, para editar las parcelas. Lo que se hace en la PAC, hacerlo en septiembre, digamos. Septiembre, octubre, cuando se siembra. Porque hasta que no estén editadas esas parcelas no van a aparecer en el cuaderno de campo. No es que se edite el cuaderno de campo, se editan las parcelas sobre el cuaderno de campo, no. Primero se editan las parcelas en el REGA, como se haría la PAC, y después se incorporan al cuaderno de campo. Esto implica un cambio, yo lo entiendo como que implica un cambio de mentalidad bastante grande, porque estamos acostumbrados a hacerlo con la PAC, no a hacerlo en septiembre-octubre. Pero no va a quedar más remedio, porque pongámonos el caso de que se quiere hacer una aplicación de glifosato en presiembra, hasta que no nos dejen acceder completamente a estas aplicaciones no vamos a saber cómo va a ser, pero muy probablemente hasta que no hagas el cambio de cultivo en la parcela no puedas apuntar el tratamiento de herbicida. Eso vamos a ver cómo queda al final cuando habiliten la aplicación, pero va a haber que actualizar las parcelas al principio de la campaña, no con la PAC. Y el registro vitícola, ese no cambia. Ese, para modificarle, hay que ir a la sección agraria, al registro y tramitar la solicitud como hasta ahora. Eso no van a crear una aplicación, independiente. Aparte, en periodo de PAC, no está ahí puesto, pero ya os lo digo, en periodo de tramitación de las solicitudes PAC, la aplicación esta que van a crear, la van a desactivar. Entonces, para modificar las parcelas tienes que ir a hacer la PAC. Así de sencillo. Procedimiento, pues como os decía, actualizar las parcelas en la aplicación que van a crear, que todavía no podemos acceder a ella porque no la han publicado, he puesto ahí antes de sembrar o pues después de sembrar, pero antes de hacer ningún tratamiento. Una vez actualizado el regacil, se actualiza el cuaderno de campo. El cuaderno de campo tiene un botoncito que se dice que es importar los datos, ¿no? Actualizar datos. Se conecta con el regacil y con el registro vitícola y actualiza los datos. Y después ya pues, se pueden anotar los tratamientos, actuaciones que se hagan en las parcelas. Bueno.
Ahora os pongo aquí un montón de capturas de pantalla de todas las pantallas que tiene a día de hoy el cuaderno de explotación digital. Es posible que alguna cosa en los próximos meses cambie, porque actualicen, porque depuren un poco según vayan saliendo problemas. Pero bueno, en general no va a cambiar, no creo que cambie mucho. Bueno, una pantalla inicial para poner la campaña de la que se quiere generar el cuaderno, sin más. Un resumen de la explotación con los cultivos que hay, las hectáreas, tal, sin más. Después va a haber una, sé que lo veréis, sé que se ve pequeño, tampoco es que haya mucha información en la pantalla, ¿eh? Todas las pantallas son prácticamente iguales. Pero un poco para que tengáis, os lo voy a ir diciendo para que tengáis un poco la idea de qué cosas va a ir pidiendo el cuaderno, ¿vale? Va a haber una pantalla para anotar, para decir quién es el que hace las aplicaciones y si la explotación requiere asesoramiento, quién es el asesor. Sería la segunda página del cuaderno de campo en papel, como lo tenemos hasta ahora. Después hay una página donde aparecen todas las parcelas, que, como digo, no se pueden editar en el cuaderno de campo, sino que se editan en el regacil o en el registro vitícola. Y después las importa. Después estas parcelas, afortunadamente, se van a poder agrupar para simplificarlo, porque oye, hay explotaciones que tienen pocas parcelas, pero la mayoría de explotaciones tienen muchas parcelas. Y hay pueblos en los que las parcelas son muy pequeñas. Que igual una parcela real está compuesta por 4 o 5 catastrales. Claro, aquí lo que te salen son parcelas de la PAC, parcelas catastrales. Pero bueno, va a haber una aplicación, hay un apartado donde se pueden agrupar esas parcelas, pues decir, todas estas parcelas las voy a tratar de la misma forma. Van con el mismo cultivo, las voy a hacer los mismos tratamientos fitosanitarios, les voy a echar el mismo abonado. Una página para la maquinaria agrícola, la que ya tenéis dada de alta en el Roma, aparece automáticamente, y tiene otro apartado que me parece interesante y positivo para poner, pues, en explotaciones que a lo mejor comparten, dos explotaciones pueden compartir una misma máquina de tratamiento. Eso es una cosa muy habitual entre hermanos, padres e hijos o una cosa así, pues se pueden meter a mano también. En ese caso, os recuerdo que deberíais tener un acuerdo de cesión de la máquina en papel. Un papel que hayáis acordado que cedéis la máquina. Porque si os hacen una inspección van a decir, oye, esta máquina no es de la explotación. Bueno, pues tenéis un papel en el que os la habéis prestado. Va a haber un apartado para anotar la siembra. Este es el apartado de labores. Las labores en principio no todas son obligatorias, no todas van a ser obligatorias. Pero no me extrañaría que con el tiempo acaben siendo obligatorias, anotarlas. Bueno, pues la labor de siembra, no la de uso de semilla tratada, que eso vendrá después, que es la que estamos acostumbrados, que es la que apuntamos hasta ahora. Esto es siembra, a secas. Riego. En las zonas vulnerables es obligatorio anotar los riegos. La dosis de riego, cuándo se ha aplicado, en qué parcelas. En zonas vulnerables es obligatorio. Pues es algo así como anotar un tratamiento fitosanitario, pero en vez de un fitosanitario es riego. La cosecha, lo mismo. Y ahora la parte de los fitosanitarios, que es la que nos preocupa. Bueno, nos preocupa, más nos importa. ¿Cómo va a funcionar la aplicación? Hasta ahora estamos acostumbrados a que tenemos el taco de facturas o de albaranes de los fitosanitarios y vamos haciendo pues las líneas. Bueno, pues ahora cambia un poquito con esta aplicación. Primero va a haber una primera pantalla donde se meten las compras de fitosanitarios. Metes el albarán, digamos, lo que pone en el albarán de compra de fitosanitarios, lo metes en la aplicación. Y es, vale, yo he comprado esto. Y en la siguiente pantalla aplico ese producto. O sea, primero lo compro y le digo a la aplicación, que lo he comprado. Y en la siguiente pantalla digo qué he hecho con ese producto, en qué parcelas lo he aplicado y a qué dosis. No es muy complicado. La verdad es que la aplicación no es que sea muy enrevesada de usar. Es bastante... afortunadamente la han hecho de una forma bastante sencilla, pero como veis, tiene muchas pantallas, muchas cositas que hay que estar pendientes. Bueno, en los tratamientos fitosanitarios te pide el número de registro, la dosis, las parcelas y se aplica. Semilla tratada, lo mismo. Este es el apartado que estamos acostumbrados a apuntar de semilla en el cuaderno de campo. No el de siembra que hemos dicho antes, sino el de uso de semilla tratada.
Pues lo mismo, pide una serie de datos, qué tipo de semilla es, qué cultivo, la fecha, el lote y en qué parcela se ha sembrado. El plan de abonado. Esta aplicación, a nivel de España, todos los planes de abonado se calculan con la misma aplicación, que es una del Itacil, el Satium. Para simplificarlo, porque la aplicación Satium la verdad es que es un poco enrevesada de usar, la han incorporado dentro del cuaderno de campo. No hace falta irse a Satium para calcularlo, sino que en este apartado de plan de abonado, que está dentro del cuaderno de campo digital, se puede calcular. Y esto es lo que hay que hacer antes de abonar, antes de echar el abono. Sobre todo en zonas vulnerables. Al final, en zonas vulnerables donde es obligatorio, pero también es obligatorio hacer el plan de abonado en los que tengáis ecoregímenes de siembra directa y de rotación de cultivos. También es obligatorio hacerlo. Se seleccionan las parcelas de las que se quiere hacer el plan de abonado, porque claro, se puede hacer un plan, no hay que hacer un plan de abonado para toda la explotación, ni para toda la cebada, por ejemplo, de la explotación, sino que puede ser un plan de abonado para unas parcelas, otro plan de abonado para otras. Y es importante aquí que hay que poner, y esto tiene que ser datos reales, porque en cualquier momento lo pueden inspeccionar y lo tienen bastante fácil para inspeccionarlo, qué producción tuvo y de qué cultivo la parcela el año anterior. Porque en base a eso se calcula las necesidades de abono de este año. Y qué cultivo se va a sembrar este año y qué rendimiento se espera obtener. Después será lo que sea, pero también tiene que ser un dato un poco real, porque lo pueden inspeccionar. Quedaría un poco cantoso que en una parcela de secano malo se ponga una previsión de 10.000 kilos hectárea de trigo. Quedaría un poco raro. Por eso tienen que ser datos más o menos reales, porque en cualquier momento lo pueden inspeccionar. Y al final del plan de abonado te dice la dosis máxima de nitrógeno que puedes aplicar en la parcela. Y de ahí no se puede pasar. Después hay otro apartado para anotar las aplicaciones de abono, pues cuántos kilos y de qué producto y en qué fecha se han aplicado en qué parcela. Como los fitosanitarios, digamos. Y después el de cosecha comercializada, que esto es la pantalla también como la teníamos la página en el cuaderno de campo en papel, que tenemos hasta ahora. Que es decir, la cosecha, a quién se la hemos vendido, el precio da igual. Precios no hay que poner ninguno en el cuaderno de campo de ningún producto. ¿Qué cantidad, a quién y en qué fecha? Vale. Plazos, fechas, que también es otra cosa que nos interesa, sobre todo por todas las modificaciones que ha habido este año, porque en teoría esta campaña ya tendría que haber entrado, pero al final no ha entrado. Lo primero, están exentas, que no creo que aquí haya ninguna o casi ninguna, explotaciones de menos de 5 hectáreas y que de regadío tengan menos de 1 hectárea. Esas están exentas. Y aquellas explotaciones que solo tengan pastos permanentes y que no los abonen. Aquí no creo que haya ninguno. Pero bueno, hay zonas de la cornisa cantábrica, de Cantabria, Asturias, tal, que son ganaderos, que puede darse el caso. Lo que nos interesa, el grueso de las explotaciones, el 1 de septiembre del 2024. Esta campaña que acabamos de empezar, de momento, no entra en vigor. De momento, esta campaña lo seguimos haciendo como hasta ahora, en papel. Pero el 1 de septiembre del 2024, o sea, la campaña siguiente, sí que entra en vigor. Para todas las explotaciones que tengan más de 30 hectáreas. O que tengan más de 5 hectáreas en regadío. O que tengan invernaderos. Que son el 90 y tantos % de las explotaciones de esta zona. Y el 1 de septiembre del 2025, un año después, el resto de explotaciones. Y ahora una cosa problemática, muy problemática. Y es que hasta ahora estamos acostumbrados a hacer el cuaderno de campo al final del año, o cuando viene la inspección. Como se ha hecho toda la vida. Pues ahora ya no. Porque, y lo he puesto bien en grande para que se vea desde el fondo, hay 30 días para anotar las aplicaciones de fitosanitarios y abonos. Es decir, 30 días desde que lo aplicas en el terreno. Es decir, no 30 días del albarán, de cuando lo has llevado.
Tú puedes llevar hoy, vamos a poner un caso extremo que no se suele dar, pero vamos a poner que hoy, día 3 de noviembre, compráis todos los fitosanitarios que vais a necesitar para todo el año. No es algo que se haga nunca, pero podría ser el caso. ¿Quiere decir eso que tienes 30 días para anotarlo en el cuaderno? No, porque no, hay productos que no vas a aplicar ahora. Si has comprado ahora productos de primavera, pues los tendrás que anotar en primavera. Son 30 días desde que lo aplicas realmente en el terreno. Pero claro, dices, bueno, pues entonces puedo jugar con las fechas. Ya, pero hay registros, cada vez más registros de productos que establecen un intervalo o de fechas o de estados fenológicos del cultivo muy estrecho. Entonces no hay tanto margen de maniobra. Puedes jugar unos días arriba, unos días abajo, pero hay productos que no puedes justificar usar un producto de preemergencia en mayo. Me he ido al extremo loco. Pero ya no te deja anotarlo en la aplicación, no te deja apuntarlo. Es imposible. No es como hasta ahora que pues simplemente pones la fecha en el cuaderno en papel y ya está. No, son 30 días desde que lo has aplicado. Y eso supone que si se te han pasado los 30 días y en registro el producto ya no puedes justificar que lo has echado en determinada fecha, tocotó, multa. Y eso es, pues, otro cambio más de mentalidad que nos impone el cuaderno de campo digital, lo de los 30 días, tanto en fitosanitarios como en abonos, Y en abonos, que siempre estamos pendientes de las fichas de registro de los fitosanitarios, pero ojo, que en abonos en zonas vulnerables también hay limitaciones de fechas. Yo lo veo menos problemático justificarlo en abonos, pero también hay limitaciones de fechas en las zonas vulnerables de cuándo se puede aplicar y cuándo no se puede aplicar un abono. Con todo esto, sé que esto es un percal bastante grande, esto del cuaderno de campo digital. Al final de datos no es tan distinto de lo que estamos haciendo hasta ahora. De lo que piden de datos no cambia casi nada. Pero cambia mucho la forma de meterlos y de mentalidad. Ahora estamos acostumbrados, como decía antes, a hacer el cuaderno de campo a final del año, incluso ya cuando se cosecha, o cuando lo pide la bodega, los viticultores, o cuando tienes una inspección, haces de los 3 últimos años. Ahora no, ahora es que dentro del mes, digamos, cada 30 días vas a tener que estar actualizando esos datos. Para eso también estamos en Riberagro, para echaros una mano. Muchos ya lo sabéis, que nosotros hacemos cuadernos de campo y hacemos el asesoramiento HIP que algunos cultivos requieren, como la remolacha, el maíz y la viña, sobre todo la viña. Para eso estamos en Riberagro, para echaros una mano. Como os he dicho antes, con el código ZIP de la PAC podemos acceder al cuaderno de campo vuestro. Sí que es verdad que ahora estamos igual acostumbrados a que cuando queríamos hacer cuaderno de campo, pues nos dabais los papeles, nos dabais las facturas y ya lo íbamos haciendo. Esto va a implicar que nos vamos a tener que sentar juntos para ver, oye, a ver, como cuando se hace la PAC, a ver en esta parcela este año de qué va. Primero hacer todo ese cambio, después estar pendiente de cuándo se ha aplicado, de las fechas. Pero sí que es verdad que yo sé que a nivel, digamos, de tecnologías, de informática, pues a mucha gente le cuesta, que es normal, pues sobre todo porque son cosas que no son sencillas, que hay que estar muy pendiente de ellas. Y eso en Riberagro, pues os echamos una mano. Para eso estamos, para que nos consultéis. Si necesitáis que os hagamos el cuaderno de campo, os damos ese servicio y lo que necesitéis. Pues hasta aquí mi intervención. Pues buenos días, creo que ha sido una presentación muy interesante, de tiempos nuevos y bueno, pues hay que seguir para adelante, ¿no? Los cambios no paran, eso es así. Muy bien, bueno, me voy a presentar, soy León Fernández de Bayer, me invitaron a la jornada Riberagro a hacer
una presentación y vamos a hablar sobre el tema de las soluciones de Bayer para el cultivo. Bueno, esto nos lo vamos a pasar, por la agenda ya hemos hecho. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco en principio sobre lo que es el buen control o cómo controlar las hierbas en el cultivo, en este caso cereal. Y el control de hierbas no solamente debemos de pensar en un control químico, sino debemos pensar en un control integrado, donde debemos manejar 3 factores, que uno es la rotación de labores, rotar labores, hacer labores distintas en distintos momentos y distintos tipos, rotar los cultivos y rotar las soluciones herbicidas. Al final, con esto, ¿qué iremos consiguiendo? Iremos consiguiendo reducir poblaciones, eliminar poblaciones difíciles, resistentes. Sabemos que hay veces que cuando siempre utilizamos el mismo método de labores, en el mismo momento y con el mismo cultivo, al final vamos teniendo una serie de problemas o de hierbas, de insectos, de hongos, que son difíciles de controlar. Se van haciendo, se van adaptando. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, que también entra dentro de las normativas, con las normativas PAC, con las normativas nuevas. Una de las cosas importantes es esto, ¿no? Manejo integrado, el manejo integrado. También es muy importante, cuando vamos a intervenir con los herbicidas, siempre debemos intervenir lo antes posible. Priorizar siempre los momentos más tempranos. Ir a las hierbas o bien en una preemergencia o siempre una posemergencia temprana. No esperar a que tengamos ya la hierba desarrollada, esté grande, que entonces va a ser siempre más difícil y vamos a poder tener problemas, sobre todo en ciertas especies que son especies muy sensibles a crear resistencias o tolerancias, como puedan ser los bayicos, la cola de zorra, el bromo, avena, amapolas. Entonces siempre debemos priorizar eso, tratamientos en preemergencia o posemergencia muy temprana. Y aquellas posemergencias más tardías, pues bueno, hay veces que no podemos y tendremos que ir a ello. Pero es importante que planifiquemos las cosas. De ahora nos están diciendo, tenemos que dibujar las parcelas, tenemos que ir poniendo lo que vamos haciendo a diario. Eso es importante siempre que tengamos una pequeña planificación. Y si no con nosotros, hablar con el técnico, que para eso también están los técnicos en el campo. Oye, yo quiero hacer esto, ¿qué me aconsejas? ¿Cómo podemos hacer? Y tratar y ir a ellos siempre para evitar siempre esos temas. Bien, estos son un poco como normas generales. Hoy queremos presentar una de las nuevas soluciones que tenemos este año, que lanzamos este año, es el Incelo. El Incelo es, ¿qué es el Incelo? Es un nuevo producto formulado con 2 materias activas, mesosulfurón y tiancarbazona, que carbazona es una materia activa que es la primera vez que se va a utilizar en cereal, se venía utilizando en otros cultivos y vamos a utilizarla en cereal, con un protector. Es un producto que lleva un protector para proteger al cultivo porque bueno, cuando echamos un herbicida, la planta lo tiene que metabolizar igual que las hierbas. Lo que pasa es que la hierba no es capaz, sí el cultivo para el que tenemos la autorización, y este nos va a ayudar a que sea más fácil en metabolizarlo, que haya menos problemas de toxicidad del cultivo. Esto va a venir en gránulo dispersable, registrado en trigos, trigo duro y blando. Nos va a controlar un espectro amplio de hierbas, gramíneas y también algunas hoja ancha. La dosis es una dosis flexible y para utilizar en posemergencia del cultivo, desde 3 hojas a 2 nudos. Es un producto de amplio espectro, como decíamos, que nos va a controlar las principales gramíneas y algunas de ellas complicadas, como es el bromo, la phalaris aquí no tenemos, alguna hoja ancha, la avena loca. Es muy compatible con otros herbicidas si tenemos que utilizar para acompañar, o bien por el momento o porque sean hierbas que no son su especialidad.
Como decíamos, tiene un nuevo ingrediente activo que le va a dar también persistencia, aparte de contacto, nos va a dar algo de persistencia al suelo, para evitar nascencias, no residualidad, digamos, para otros cultivos, sino persistencia. Y es flexible en la aplicación, como veíamos, flexible tanto en el momento de aplicación como en la dosis. Utilizaremos en función del estado de la hierba o de la mezcla una dosis u otra. En los ensayos que tenemos, esto sería un resumen de ensayos, tampoco nos queremos aquí pasar mucho. En el tema de avena, es un producto muy consistente en control de avena. ¿Dónde podemos tener algún problema? Y aquí, hoy por hoy no lo tenemos, es en aquellas zonas donde tenemos biotipos de avena que son resistentes o tolerantes a la familia, los ALS. Aquí, en este caso, no tenemos. Si vamos a aplicaciones demasiado tardías, también podemos tener algún defecto de control por su forma de funcionamiento. Lo que hace las materias activas, lo que nos van a hacer es, cuando la planta está en pleno crecimiento, es detener ese crecimiento. Si nosotros ya tenemos una planta muy grande donde ya no va a haber crecimiento, el control va a ser más difícil, ¿no? Porque no es un producto, digamos, cáustico. Actúa sobre las células de crecimiento y si nosotros ya está crecido del todo, pues va a ser difícil controlarlo. Y nuestra eficacia es, como vemos aquí, en general es muy parecida o similar a las soluciones nosotros que tenemos, como es Monoli y Atlantic, y superior a las referencias del mercado que ahora mismo se utilizan. Esto sería un ensayo en Revenga, en la zona de Burgos, en trigo. Vemos los pasillos. En el caso de bromo, también muestra bastante solidez en lo que es las eficacias. Es un producto eficaz, prácticamente comparable a Monolí cuando tenemos poblaciones que no son excesivamente potentes, o sea, no hay mucha población, es un producto que se comporta bastante bien. Monolí sigue siendo nuestra apuesta, digamos, más sólida cuando tenemos mucha población del bromo. También es bastante regular y, en principio, como vemos, similar a otras soluciones de la competencia que existen en este tipo. Estos serían también unos ensayos en Villares de la Reina, en Salamanca, donde vemos las poblaciones. Son ensayos del año de hace 2 años. El año pasado fue un año difícil, ¿no? Porque, bueno, sabemos todos que la humedad hubo poca, fue complicada, ¿no? Este también es un ensayo en Lerma, vemos la parcela tratada y vemos los testigos. En el caso de Vallico, en Vallico tenemos que tener una cosa en cuenta: en aquellas zonas donde tenemos problemas de tolerancias a los ALS, ahí vamos teniendo un problema. Es un producto, es un producto que tiene pues sensibilidad, donde tengamos un problema de ALS, y eso lo tendremos que hablar con nuestros técnicos para crear programas de tratamiento, porque hoy tenemos pues las soluciones, como antes comentábamos con alguno de los que están en la sala, nos están retirando muchos productos, nos quitan productos, nos bajan las dosis de tratamiento y muchas veces quedamos al borde de la dosis de eficacia. Ahora con el cuaderno pues tendremos que ir ajustando más. Entonces, en aquellos sitios donde tenemos problemas de tolerancias, el incelo se comporta prácticamente como los de la misma familia, ¿no? Incluso la referencia. Y bueno, en aquellos sitios que no hay problemas de tolerancia con las FOS, todavía sigue habiendo un producto que da su eficacia. Entonces, siempre cuando tengamos zonas problemáticas con Vallico, tendremos que hacer un programa, y ahora hablaremos también sobre ellos.
En el caso de Alopecurus, aquí tienen Alopecurus en alguna zona húmeda quizás, pero bueno, no es un problema general. Esto se sitúa más en las zonas de Navarra, en zonas donde hay más humedad, alguna zona de Rioja. Entonces, sobre otras gramíneas, en Poa tiene un control suficiente, no así en Vulpia. En Vulpia, que es muy corriente en las zonas donde se hacen siembras directas, donde se lleva varios años, es una hierba, y ahí no tenemos, con este producto no tenemos eficacia. Tendremos que recurrir a, por lo que decíamos, a programa o a otro tipo de soluciones. Importancia de los programas. Hemos hablado ya de programas de tratamiento. Esto nos puede servir tanto para estos de hoja ancha o algunas veces cuando tenemos problemas de hoja estrecha. ¿Qué es un programa? Un programa es un uso combinado de productos, o bien foliares o que sean residuales, que los podemos hacer esos programas o bien con mezcla en tanque o secuenciales en el tiempo. Hacer un tratamiento en un momento y otro en otro momento. ¿Cuándo debemos usarlos? Pues cuando tenemos poblaciones muy altas de malas hierbas, donde se combinen floras mixtas también de gramíneas, no solamente tengamos una especie, tengamos varias especies con densidades altas, el vallico, bromo, Alopecurus en algún caso, avena loca, vulpia. Esto nos puede pasar en parcelas que estén muy picadas a las hierbas, ¿no?, que tengamos. Entonces a veces tengamos que recurrir a programas. O con problemas de biotipos resistentes, como decíamos. Nos empiezan a aparecer a veces tolerancias en ciertas zonas. Pues ¿por qué? Pues porque hemos siempre seguido el mismo cultivo, no hemos hecho labores, no hemos combinado labores, y a veces nos aparecen biotipos resistentes o tolerantes, digamos. Ya lo de la resistencia y lo de la tolerancia, pues ahí está en la línea, y tendremos que trabajar con ello. Los tipos, como decíamos, podemos usar en los programas una secuencia de herbicidas radiculares que es echar la misma dosis en dos momentos distintos del estado de la hierba, o no hierba. Podemos hacer una en pre y otra en posemergencia, o bien dos en posemergencia, uno más temprana, otro más tardía. Y, como decíamos, eso sería la secuencia, que podemos hacerlo mezclando o bien foliar un radicular para bajar la población que nos nazca, tener menos densidad y poder intervenir más fácil con un foliar y hacer un control más efectivo. En el caso de programas, aquí tenemos, estos son unos ensayos en Reynoso de Cerrato que se hizo con bromo, con 196 plantas metro cuadrado, es una densidad ya importante, y utilizamos el pack Liberator a 450 centímetros y 1,4 litros por hectárea. El pack de Liberator, que sería esto, ¿no? Aquí vemos cómo tenemos en el bromo, tenemos una eficacia del 50%, utilizamos incelo en posemergencia a la dosis máxima, que son 330, y en la referencia a 265 gramos por hectárea. Y por otro lado, lo que hicimos fue un programa de un pre con pack de Liberator y una post de incelo. ¿En qué momento? Pues la pre, antes de nacer, pues sembramos el cereal y aplicamos, y la post foliar la hicimos cuando tenía 3 hijos, cuando el bromo estaba en 3 hijos. Vemos que la eficacia, conseguimos una gran eficacia, mucho más que si hiciéramos los tratamientos individuales solo. Esto es lo que decíamos, cuando tenemos problemas, al final un programa siempre nos va a dar mucha más solidez en la eficacia. En este caso, hicimos también incelo en programas para
el control del Lolium en esta parcela que está en Murante, en Navarra, Muruarte, perdón. Teníamos vallico, avena y bromo. También densidades altas. Por un lado, el Pack Liberator se hizo solo y vemos el control de avena, pues no fue suficiente. Bromos teníamos una eficacia media y una buena eficacia en vallico. La eficacia total del programa, cuando aplicamos el Pack Liberator solo, aplicamos el Incelo en posemergencia, ¿no? También en 3 nudos, vemos cómo la eficacia final era mucho mejor y más sólida en prácticamente todas las hierbas que por separado que si solamente hubiéramos hecho una aplicación de preemergencia. Y mucha más sólido también en general y sobre todo en ciertos, como es en el tema de avena, teníamos una mejor eficacia que la referencia también. En este caso es un caso que se nos puede dar. Tenemos una parcela donde pensamos hacer un programa, llueve, esto está hecho en Burgos, en Calzada de Bureba, pensamos hacer una pre y una post con un programa, se echa a llover, no nos deja y tenemos que ir tarde a hacer una aplicación. Y hacemos una aplicación tarde que la hacemos en el mismo momento, mezclamos la pre y la post. Vamos tarde, hacemos todo junto. Entonces, cuando hacemos cosas de estas, a veces lo que hacemos es desposicionar los productos, ¿no? Porque cada producto está indicado para unos momentos. Cuando hacemos esto, y en este caso que teníamos un problema de vallicos resistentes, vemos que, bueno, tenemos unas buenas eficacias con la mezcla donde hacemos el Liberator Harpo, donde hicimos el Incelo también, ¿no? Todo esto lo hacemos junto y vemos que nuestras eficacias siguen. Pero en vallico, que no tenemos una gran eficacia, pero aún así seguimos teniendo una eficacia. ¿Qué nos dice esto? Siempre que lo que debemos hacer es posicionar bien los productos, sobre todo cuando tenemos un problema, como era el caso con el vallico, ¿no? Si lo hubiéramos hecho quizás en los momentos, tanto en bromo como en avena, hemos tenido una eficacia aceptable, pero si lo hubiéramos hecho quizás un programa, una pre o una post muy temprana y una post más tardía, podríamos haber tenido una eficacia mucho más sólida. Porque vemos que también la referencia pues, se nos queda bastante corta, ¿no? En este caso. Sobre dicotiledóneas, es un producto que tiene eficacia también alguna eficacia sobre algunas hoja ancha, como puedan ser las sinapis, ¿no? Las amarillas o algunas de estas, pero siempre tendremos que ir pensando, cuando tenemos flora amplia de gramíneas, de hoja ancha, ir a hacer mezclas. Tendremos que ir a hacer mezclas o en aquellos casos que tengamos floras resistentes de las amapolas o alguna hierba de esta que tiene tolerancia, tendremos que ir pensando siempre eso, en hacer una mezcla, o bien en los programas o bien en los tratamientos. Cuando vayamos, por ejemplo, si vamos en un programa con un Liberator Pack, tendremos una buena eficacia en gramíneas, tendremos ya una eficacia, pero si vamos solo tendremos que pensar en mezclar. Conclusiones. Tiene un buen comportamiento sobre el MIS de gramíneas, el complejo de gramíneas, una buena eficacia y homogénea con bromos, falaris, con avena, para donde tengamos Lolium con tolerancias o vulpias, tendremos que ir pensando en hacer programas. Necesitaremos un complemento para la hoja ancha en aquellas zonas donde tengamos
las hierbas, o sea, en función de qué hierba tengamos, veremos qué complemento podremos hacer. Siempre es importante, tenemos una acción radicular, la humedad, las condiciones de humedad, tanto ambiente como de suelo, nos va a favorecer la eficacia del producto. Es un producto que tiene buena selectividad y que podremos hacer una flexibilidad en mezcla. Esto también nos va a dar un juego. Hay veces que hay productos, y ahora con el cuaderno de explotación también, donde tendremos que indicar las dosis, pues cuando tenemos productos que nos dan esta flexibilidad, nos van a permitir también jugar con esto en función de la mezcla. El producto, ¿qué producto? Nosotros estamos hablando de hacer programas o no hacer programas, ir a un producto solo. Nosotros tenemos Liberator, es un producto con 2 materias activas que actúan de forma distinta también, estas materias activas. Nos va a dar una buena eficacia en un amplio espectro de hoja ancha y hoja estrecha. También nos da una flexibilidad de poder hacer aplicaciones en preemergencia o en post-temprana. Nos permitirá también flexibilidad en dosis para poder hacer programas de pre y más post si necesitáramos. Es un producto que nos va a controlar Vallico Alopecurus. También tiene una eficacia aceptable sobre Vulpia, y es un producto que en bromo es un limitante de bromo. Entonces, hay algunos cultivos que tenemos registro en trigo y en cebada, y en cultivos como la cebada, donde no tenemos soluciones específicas registradas, siempre nos va a permitir bajar poblaciones. No va a ser un producto de eficacia 100% en función de la población también, pero que nos va a ayudar a hacer control sobre todo eso, haciendo aplicaciones tempranas o bien un programa de tratamiento. Siempre es muy importante, como decíamos antes ya al principio, hacer aplicaciones en los primeros estadios. Cuando vamos a posemergencia, si vamos a pre, vamos a pre, pero cuando vayamos a posemergencia, siempre esos primeros estadios del bromo, creo que se ven bien, ¿no? O del vallico, que aquí mucho será vallico. Ir a esas aplicaciones muy tempranas, cuando todavía el cultivo, la hierba, no ha sido capaz de generar o tolerancias y es muy sensible en esos momentos de crecimiento activo. ¿Cuándo podemos aplicar? En momentos, podremos aplicar, como vemos, en preemergencia a 0,3 de Liberator. Esto es un pad donde viene 5 litros de Liberator y 15 de Harpo. Entonces, donde podremos hacerlo jugar entre 10 y 15 hectáreas por pack. Podremos ir en esos momentos en pre con Liberator. En post podremos ir a una dosis más alta. Algunas veces podremos, lo que decíamos, podemos también repartir, hacer una pre y una post si tenemos zonas difíciles. Y en una posemergencia un poco más tarde, si tenemos otras ya hierbas un poco más avanzadas, como es el bromo o son avenas, podremos hacer las mezclas o bien con Atlantis, con Usar, con Monolith, con Incelo, como decíamos. Entonces, ahí podemos jugar, es un producto que nos va a dar un juego con esto. Cuando tenemos el bromus en cebada, tenemos una población de bromus en cebada, ahí nuestra propuesta es irnos a Liberator a medio litro y con añadir Sencor. Añadir Sencor, que nos va a dar un plus de eficacia, y siempre intentaremos ir con la hierba lo más joven posible. También ello nos va a ayudar a controlar algunas de hoja ancha, como es la Verónica, o algunas otras también nos va a ayudar a controlar, ampliar el espectro. Bueno, aquí también decimos, con presencia de vallico Alopecurus también podemos añadir, si tenemos ya el vallico un poco más grande, añadir un diclofob, añadir un Usar, que también nos va a dar una eficacia en algunas hojas ancha, también nos va a ayudar en hoja ancha,
y en vallicos o avenas nos va a ayudar. Soluciones que tenemos. En preemergencia tenemos Rundu Ultimate. Cuando tenemos nacidas muchas veces también, en vez de hacer labores, podemos utilizar el Rundu, hacer un control de todas las hierbas, una limpieza de esas primeras y bajar las poblaciones de hierbas. Es una solución que ahora, cuando tenemos rocíos, cuando tenemos momentos de estos difíciles de aplicación o una lluvia muy cercana, el Rundu Ultimate es un producto que da esa eficacia y de hecho es el único fitosanitario que tiene seguro. O sea, si alguien aplica el Rundu Ultimate en las condiciones óptimas y le fallara, es un producto que tiene seguro tiene un seguro de eficacia. Que eso no hay ningún fitosanitario, por lo menos de los que tenemos nosotros, es el único. Otra herramienta importante que tenemos, y ahí conecta mucho con lo que es el cuaderno de explotación, con el trabajo, es la herramienta FieldView. FieldView, nosotros aplicamos, como decíamos, conectamos las soluciones y una de ellas es la herramienta digital. Tenemos FieldView que nos va a ayudar a ver esa parcela, si tenemos mapas de cosecha también, y sin mapas de cosecha nos ayudará a ver cómo está esa parcela, incluso hacer dosis variables de siembra, dosis variable de abonado, dosis variables de fitosanitarios. La herramienta digital, la digitalización, como vemos, el cuaderno digital, la digitalización está ahí. Ya tenemos en nuestros tractores también herramientas digitales, el autoguiado, tenemos muchas cosas ya en las cosechadoras, en las abonadoras. El que no la tenemos, pues se va, cada vez que la compren ya vendrán de serie, digamos, ¿no? En soluciones de herbicidas, pues como decíamos, tenemos en la preemergencia Liberator Pack, en posemergencia Incelo, también la posibilidad de utilizar Gerol Incelo en pre-Gerol o Liberator y en post-Incelo. Otras soluciones como el Atlantis, el Monolith que habíamos, soluciones fungicidas, el Aviator, el Cayunis, también un producto nuevo que lanzamos el año pasado para el control de hongos tanto en trigo como en cebada, el Prosaro, que no lo hemos puesto, Decis para el control de insectos, lo ponemos aquí, pero también hay veces que tenemos ataques de Zabrus. No sé si aquí tienen mucho Zabrus o no, pero hay veces tenemos control de Zabrus aquí cuando empiezan a hacer, pues Decis también nos lo controla. Tenemos con el Decis Expert tenemos 3 aplicaciones, podemos hacer 3 aplicaciones y tenemos Decis Expert, Decis otra formulado también, ¿no? Y una vez que también hemos llegado a todo esto, tenemos, como decíamos, la herramienta FieldView. FieldView nos va a dar, aparte de ayudarnos al principio, nos puede ayudar durante todo el cultivo, a seguir ese cultivo, a ir recogiendo datos de qué vamos haciendo, cómo vamos haciendo, cómo ver desde nuestro portátil, desde nuestro ordenador, ir haciendo seguimiento del cultivo, ver cuando vayamos, si son parcelas grandes, ir a sitios dirigidos porque estamos viendo cómo se está comportando el cultivo a lo largo de su desarrollo, ¿no? También al final, pues si tenemos mapas de rendimiento en las cosechadoras, podremos recoger y ver en qué sitios tenemos, cómo se ha comportado esa parcela en distintas zonas, ¿no? Para poder hacer que, pues, podremos hacer una dosis de abonado variable, podremos hacer, que eso no significa muchas veces poner menos abono, sino repartirlo en función de la capacidad de producción que esa parcela tiene, ¿no? Este año hemos creado también una campaña de generación de demanda donde queremos premiar por el uso de nuestros productos. Entonces, esta empezaría por
hacer un voucher, donde damos nuestros datos y nos inscribimos en la campaña, por decir así. Ser socio de Impulso Bayer. Ser socio de Impulso Bayer también es inscribirse en Impulso Bayer. ¿Y eso qué beneficios tiene? Pues bueno, que todos los productos que nosotros compremos de Bayer generan puntos, y esos puntos los vamos a poder cambiar por distintos regalos. Hay un catálogo de regalos de todo tipo, desde cosas electrónicas, y lo más que puede haber, pues acaso hay una máquina de siembra directa también. O sea, ahí, en función de lo que nosotros consumamos, tendremos opción a un regalo que podremos escoger. Todos los productos que van a incluir la promoción esta de la campaña de cereal son todos nuestros herbicidas y fungicidas. Entonces, todas aquellas personas que traten 40 hectáreas, y 40 hectáreas es cada producto, es una hectárea, pues tendrán un premio de 50 euros. Si son más de 80 hectáreas, 120, y si son más de 120, 240 euros. Añadido a eso, si ha tratado un mínimo de 20 hectáreas con Roundup Ultimate o un fungicida de la promoción, tendrá 40 euros a mayores. Y si además de eso tiene una cuenta activa de FieldView Plus y 80 hectáreas tratadas, 200 euros extra. Y bueno, esto sería un poco, pues en función de los distintos, pero bueno, eso mejor casi se lo explicará Mario o Chema, cualquiera de ellos. Aparte de eso, hemos sacado también otra campaña también de promoción que iría ligada de creación de demanda, que sería, si se utiliza 1 litro de Sencor y un pack de Liberator, o bien 4 litros de Monolí y 1 litro, de Sencor, perdón, 1 litro de Sencor y un pack de Liberator, o 1 litro de Sencor y 4 de Monolí, tendrán 20 euros también, se les devolverían 20 euros en el Sencor, por litro de Sencor. Y por último, que es la solución digital FieldView. Es una solución, como decíamos, digital. Se está digitalizando la agricultura, se está para todo, poco a poco. Nos va a ayudar en hacer agricultura variable, tanto abonos, fitosanitarios. Estamos sacando herramientas ahora mismo también para poder hacer que se pueden, cualquier máquina de cosechar, por antigua que sea, se va a poder colocar el Yield Kit. Yield Kit es una solución que nos va a convertir una máquina, ya le digo, por antigua que sea, en una máquina que nos va a crear, nos va a poder elaborar mapas de rendimiento, que sepamos cada parcela metro a metro cómo es esa parcela, cuánto produce, hacer un seguimiento. Nos va a recoger todos esos datos, nos va a crear todos los datos desde donde lo hagamos, nos los va a recoger en un único sitio, y siempre los vamos a poder tener a mano para hacer cualquier cosa que tengamos que hacer, elaborar con el técnico. Pues vamos a hacer un plan de abonado, vamos a hacer un plan de tratamiento, cómo seguir esas parcelas. Yield Kit, como le decíamos, tenemos el Yield Kit, que es el que se pone a cualquier máquina. Ahora también vamos a sacar otra herramienta que se va a poder poner en las máquinas pulverizadoras para saber lo que podemos aplicar por cada boquilla, para poder hacerlo. Y el Grow Digital es un programa también incentivo para aquellas personas que tienen FieldView y comparten con nosotros datos de cosecha o de siembra variable. También tienen un premio por hacer esto. Vamos a premiar con este tema. Hay un programa, y cualquier persona que esté interesada pues habla con nosotros, hablan con Riveragro, y ellos le contarán, y si no, vendrá una persona que es especialista en el tema de digital y podrá estar con vosotros. Cualquier persona, sí que le decimos una cosa:
cualquier persona que esté interesada en el tema de las herramientas digitales de FieldView, este año, hasta final de este mes, porque después ya se nos complica, vamos a poder dar la herramienta, siempre que tenga, que sean compatible la maquinaria, vamos a tener va a ser gratuito durante un año la licencia. Con lo cual, bueno, pues van a poder probarlo, van a poder verlo, podemos tener reuniones formativas de cómo utilizarlo para darle utilidad a eso que tenemos. Entonces, cualquier persona que esté interesada, pues nos facilita los datos y podemos hacer, ya le digo, desde instalarlo hasta después hacer un seguimiento y darle utilidad al tema. Y por mi parte, nada más. Bueno, una cosa que sí que os quería decir, lo llevamos diciendo desde que hemos montado Riberagro. El tema del FieldView, para nosotros, cuando creamos Riberagro, una de las cosas que siempre hicimos mucho hincapié era en el tema del asesoramiento de campo. O sea, el seguimiento de vuestros cultivos. Basta que ligándolo Cereales Fiel con Riberagro podíamos hacer un seguimiento completo de vuestros cultivos. La herramienta de FieldView siempre nos facilita mucho. Al final sois muchos agricultores, muchos clientes con muchas parcelas. El tema de FieldView nos permite un poco hacer una vigilancia de vuestras parcelas e ir un poquito más a tiro fijo, es decir, no ir a ver 150 parcelas, por lo tanto sería imposible, pero sí, por ejemplo, determinar estas 3, hay algo que el FieldView nos está diciendo que hay alguna cosa. Entonces, ir un poco a tiro fijo a visitar las parcelas que muchas veces vosotros mismos sabéis lo que pasa. Pero en varias charlas que hemos tenido sobre FieldView, sí que es verdad que muchas veces vemos un mapa de colores que no sabemos muy bien lo que nos está indicando, lo que nos está diciendo, y dependiendo del estado en el que esté la planta o si todavía no hemos sembrado, podemos ver ciertas cosas en el campo desde un ordenador. Es decir, cada vez las explotaciones son más grandes, cada vez tenéis tierras ya no solo en vuestro municipio, sino en distintos pueblos, cada vez más alejados. Entonces, bueno, tener una herramienta digital la cual te permita desde un ordenador decir, pues estoy viendo que en una tierra que tengo a 20 kilómetros de mi casa está sucediendo algo, bueno, que no la está sucediendo nada, pues igual esta semana que está así el tiempo tampoco me apetece mucho ir a verla. Entonces, el tema de FieldView desde Riberagro siempre hemos estado dando mucha... Nos ha gustado mucho, sobre todo por eso, y tal y como está evolucionando la normativa, pues bueno, cada vez vemos que va a ser más necesario y sobre todo que la tecnología va a ir un poco y la normativa hacia esto, ¿no? Hacia que también nosotros desde Riberagro, porque igual muchas veces sí que nos ha pasado, gente que nos dice, vale, muy bien, yo he metido en mis parcelas, doy, sale un color rojo, un color verde, un amarillo y no sé muy bien qué es. Vale, pues desde Riberagro, tanto Nacho como Mario, os pueden ver las parcelas, pueden decir, mira, pues aquí tal, o esto es normal porque estamos en tal estado. Entonces, que no hace falta que vosotros seáis unos expertos en FieldView, que sencillamente podéis ir vigilándolo y tanto Nacho como Mario os pueden ayudar con todo este tema, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Ya lo ha dicho antes Nacho, es un placer para nosotros, para que también vosotros podáis intercambiar opiniones entre vosotros, cosas que os han funcionado mejor, cosas que no, pues yo sembré el año pasado, esto funcionó o no. O sea, es una cosa que también entre vosotros, para que intercambiéis opiniones, viene muy bien. Tenéis por ahí unos papeles para rellenar vuestros datos para el sorteo de una paleta como el año pasado, pues bueno, por agradecimiento de que hayáis venido. Y poco más. Muchas gracias a todos por venir y que espero que hayáis aprendido y que hayáis disfrutado de este día. Ahora tendremos un vino, pues para poder intercambiar opiniones entre todos, ¿vale? Muchas gracias.